Bendiciones, bendiciones iglesia y bienvenido a nuestro programa de el miércoles Vida en Abundancia, aquí de parte de la iglesia Aguas de Reposo, con la pastora y el pastor Lili y Ángel Pimentel. Vamos a hablar hoy del tema el balance. Go ahead. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Vamos a estar saludando ahí. Vamos a estar hablando de un tema muy importante, ya que es algo bien necesario, ¿verdad? El tener una vida balanceada y también es algo que nos da mucha estabilidad, ¿verdad? Espiritual cuando tenemos ese balance que nos permite verdaderamente buscar a Dios como debemos buscarlo. Amén, amén. Vamos a saludar a los hermanos, los que van entrando. Compartan el programa también, así podamos bendecir a otras vidas. Así es, bueno. Edilí, Dios te bendiga. Vanessa, muchas bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Y mientras más personas se van conectando, ¿verdad? Vamos. El tema, el balance, para mí ha sido un tema que yo he estado meditando por un tiempo. La semana pasada la pastora habló sobre el cliché de lo que es no pedir paciencia al Señor y yo veo el balance también se está usando en el tiempo de nosotros como un cliché también, que se dice hay que tener balance. Se usa muy frecuente esa frase y queremos definir qué eso significa y cuáles son las intenciones de cuando decimos esa expresión, cuando estamos diciendo hay que buscar un balance, hay que tener un balance. Creemos que sí lo debemos de tener, es algo que es saludable para nosotros. Dios no nos quiere que estemos en un extremo ni el otro. Y estábamos hablando sobre este tema en el día de ayer y pensamos que va a ser de bendición para ustedes también traerlo a la plataforma en español. En lo que siguen, bendiciones a Jay, bendiciones a Jesús y a mi mamá también que están ahí conectados. Bendiciones. Marta Marta Méndez, Méndez. muchas bendiciones. Jocelyn, Dios te bendiga. Clara Dame, muchas bendiciones. ¿Verdad? El balance es algo, como decía Meridi, algo que he usado muy a cliché, Yep. ¿verdad? Algo que escuchamos mucho del tener una vida balanceada, pero es mal usado, Ujú. ya que las personas usan el balance la mayoría de veces para desanimarnos en la fe y en la Mm. búsqueda de Dios. Dania Bol, que Dios bendiga. Pamela, Dios te bendiga. Así es, lo usamos como una excusa, yo diría, es una excusa y nos pasamos un paño tibio para nosotros sentirnos mejor de la búsqueda que tenemos con Dios o de la falta de búsqueda que tenemos con Dios. Porque cuando usamos ese término, ok, en el mundo nosotros lo conocemos, que hay que tener balance, no se puede trabajar mucho, no se puede hacer las cosas con un extremo. Pero el punto de nosotros en el día de hoy es analizar eso en el aspecto espiritual. Y cuando yo pensaba en el balance, nosotros sabemos cómo se ve el balance, right? Ese aparato, eso Las es escalas. las escalas. Y yo digo, si nosotros estamos hablando de la cosa de Dios, ¿cómo vamos a pensar que vamos a poner la cosa de Dios, la cosa del mundo y Dios en un mismo plano, en un mismo balance? Para el cristiano debemos de tener claro que no debe ser así, que hay un orden a donde Dios debe de estar primero y arriba de todo y no lo debemos de ver a él como que vamos a poner a Dios y las cosas de Dios en un balance con todo lo demás, el trabajo, la familia, los deseos, nuestras metas, nuestros anhelos. No debe ser de esa forma. Dios debe de venir primero y Él es que dirige el orden de prioridad de las cosas que nosotros sí queremos hacer y necesitamos hacer, como las responsabilidades. Claro, lo que pasa muchas veces es que caemos en extremos. Ujú. Entonces, el extremismo no es bueno porque
hay dos extremos, hay uno que está por aquí, que aplaude la mucha búsqueda, y hay otro que está por aquí, que Dios tú puedes buscarlo en tu casa y no importa mucho, no hay que estar involucrado tanto en la iglesia, porque yo puedo buscar a Dios en mi casa y yo puedo servirle a Dios, y vienen y te traen unos ejemplos. Yo conozco gente que no van a la iglesia y son más cristianos que hasta los pastores. Porque todo el mundo conoce a alguien y te da un ejemplo de alguien, pero tal persona, alguien que es un conocido, nunca lo hemos visto ni nunca nos lo han presentado. Pastor, este es el hombre que no está en ninguna iglesia, que es más cristiano que usted. Entonces, no sé cuál es la verdad, ¿verdad? Se puede tener balance y es algo que vamos a hablar porque en verdad tampoco podemos irnos con el extremo donde hay que abandonarlo todo para buscar a Dios. Ahora, hay personas que Dios los llama a dejarlo todo, ¿verdad? Así pero es. esas personas son una minoría. Así Entonces, es. no podemos compararnos con los demás y poner a todas las personas en el mismo renglón, Así es. ni decir que el balance es lo mismo para todas personas, porque no es lo mismo. Y yo creo que ahí es que llega la confusión, a donde caemos, la mayoría de nosotros los cristianos caemos en confusión porque no queremos comparar con la otra persona. Si Dios te ha llamado a ti, tú tienes el deseo y el llamado, el anhelo de servirle a Dios de una manera que tú quieres tener ministerio, tú quieres impactar, tú quieres ser un agente de cambio, tú tienes el corazón puesto en las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Y tú conoces una persona que solamente va a la iglesia y va a sentarse a disfrutar un servicio del domingo, pero esa no es su meta no es tener ministerio, Así es. Su meta no es servirle a Dios de una manera que le agrade a Dios, que no sea mediocre. Entonces esa persona te va a ver y va a decir, tú tienes que tener un balance, tú no puedes ser fanático. Y si tú no tienes tu identidad de la manera que la tienes que tener, que es ya firme en Cristo, de saber a dónde tú vas, cuáles son tus metas, qué es lo que tú estás haciendo, tú lo vas a cuestionar. Claro, por eso es que tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. Así ¿verdad? es. No nuestra fe, la fe tiene que estar firme también, pero más que simplemente la creencia en Dios, hay que estar bien firme en nuestras convicciones, especialmente si hemos sido llamados o creemos que hemos sido llamados, ¿verdad? El llamado de Dios es otra cosa muy diferente. No todos somos llamados al ministerio. No todos somos llamados al ministerio y hay personas que Dios los llama para otros ministerios que tampoco son ministerios de altar ni cosas así. Ahora, si Dios te está llamando a un ministerio, ¿verdad?, que conlleva la enseñanza de la palabra, entonces allí podemos hablar de lo que es el balance, ya que uno requiere mucho estudio y requiere mucho sacrificio, mucha preparación para poder dar buena enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y es allí donde la persona somos muchas veces un poco ignorantes del querer comparar la espiritualidad de un creyente con una persona que es ya madura en la fe, una persona que ha sido llamada, o sea, un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro de la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios porque ha aprendido, ¿verdad?, en compararlo con la crítica de alguien que quizás no estudió nada, ni se preparó, ni se dedicó al aprendizaje, ni fue discipulado, ¿verdad? Ni tuvo un maestro que le enseñó las Sagradas Escrituras, porque esas son la mayoría de personas que vienen y critican, o personas que simplemente están afuera, completamente afuera, ¿verdad? Entonces creen que pueden hacer lo mismo. Por ejemplo, yo puedo darle crítica a un pastor. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es el pastorado. ¿Por qué? Porque yo he ejercido un pastorado y sé lo que conlleva la responsabilidad de una iglesia. Sabemos lo que es una reunión, sabemos lo que son los servicios, sabemos lo que son los ministerios, poder escoger personas. Hemos aprendido a través del ministerio. Ahora, una persona que nunca ha tenido un ministerio viene y critica a un pastor. Usted no sabe lo que es el pastorado. No debe de criticarlo. Entonces, la comparación de decirle a alguien que su vida está fuera de balance porque están buscando de Dios a una manera más intensa que nosotros,
¿verdad? No se debe de hacer, al menos que nosotros seamos ya una persona que a través de el balance, Ajá. ¿verdad? Es decir, yo he encontrado un balance y yo he crecido y madurado espiritualmente buscando de Dios sin tan intensidad y he llegado a una vida espiritual bien profunda. Entonces tú puedes hacerlo, pero la mayoría de personas que vemos, no, este balance, tú necesitas una vida más balanceada, porque no puedes descuidar esto ni puedes descuidar lo otro. Vemos su vida espiritual y la mayoría de personas espiritualmente dan pena. Lo que pasa es que están ciegas. Entonces, un ciego no puede guiar a otro ciego. Claro. Entonces, porque hay una realidad que existe, que el diablo ha ponido una venda sobre los ojos de muchas personas para que estando en el error piensen que están bien. Así es. Entonces, el balance es necesario, pero no es el balance que estamos pensando. Así es. Porque no podemos decir, bueno, vamos a buscar a Dios, pero cuando conlleva yo sacrificar las cosas de Dios, las voy a sacrificar. Eso no es así, mis hermanos. Tenemos que tener una búsqueda firme, una búsqueda constante, espiritualmente hablando, para que eso pueda darme un desarrollo espiritual, Amén. un crecimiento espiritual, para entonces el resto de las cosas yo poder balancearlo. Amén. Y ponerla en un orden de prioridad, ¿verdad? Pero Dios es que determina las prioridades. Porque Así no es. soy yo que determino qué es lo más importante. Porque Claro. muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y ahí nos encontramos con la desilusión y la pérdida de tiempo al darnos cuenta mucho más adelante que no debimos dedicarnos tanto a algo. Entonces, eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa? Muchas personas no van a admitir que debieron buscar de Dios. Muchas personas que quizás fueron llamados que por su falta de búsqueda nunca tomaron posesión de lo que Dios tenía para ellos, porque esas son las personas que más critican, las Así personas que es. son unos frustrados. Así es. ¿Verdad? El frustrado siempre tiene algo que decir, porque nunca pudo llegar a un nivel porque le faltaba búsqueda, ¿verdad? Le faltaba su sujetamiento, le faltaba obediencia o le faltaba la disponibilidad. ¿Verdad? Que no tenía en la disposición en su corazón, que Sí. cuando Dios le pidió, entrégame esto, dijeron que no. Y todavía no la tienen. Y esas son las mismas personas que critican a la persona que sí la tienen, a la persona que deciden que eso es mi convicción y ahí está mi compromiso. Ese es el compromiso que yo tengo, que es con Dios. Y ya Dios ha establecido un orden que me dice a mí lo que está correcto. Y en lo que vamos caminando y buscando la voluntad de Dios, nosotros vamos viendo las cosas de una manera más clara, de una manera que es la verdad, que vemos las cosas como son. Y cuando aprendemos, un ejemplo, a llegar a la iglesia, porque ahí es la mayoría de los comentarios, tú vas a la iglesia demasiado, no hay que tener tanto servicio, no hay que hacer tantas actividades. Cuando tú entiendes que a través de tu ir a la iglesia, tú recibes algo que no tiene precio. ¿Tú sabes por qué? Porque viene como un regalo, regalo. una caja llena de regalos, porque tú vas a recibir una palabra de Dios, vas a poder alabarle a Dios junto a tus hermanos y a tus hermanas. Y eso es una porción muy importante, que estamos ahí con la familia que Dios nos ha dado, que cuando nosotros seguimos llegando a la iglesia, seguimos atendiendo a las reuniones, a los eventos, estamos creando una relación con los hermanos que tenemos en la iglesia. Así es. So, cuando yo voy a la iglesia, yo no voy a la iglesia porque tengo una cita como si fuera una cita al doctor. Que me hicieron una cita a la 1 de la tarde y tengo que llegar. Si no llego, me quitan a mi doctor porque ya yo he cancelado cuántas veces. O tengo que pagar un copay. Yeah. No es lo mismo. Cuando yo voy a la iglesia, yo voy y me lo voy a disfrutar. Así Entonces, hay gente que no entienden eso y por su falta de entendimiento y comprensión, porque no tienen el corazón en el mismo lugar, te critican y es que comienza. Oh, no, tú tienes que tener un balance, Pero ayer hablábamos, si vemos la cosa de esa forma y nosotros nos miramos y nos analizamos y decimos, yo trabajo 8 horas. Ok, so vamos a ponerlo en un balance y vamos a hacer todo en la misma cantidad. Vamos a orar por 8 horas, vamos a leer la palabra por 8 horas, vamos a dedicarle tiempo a las amistades por 8 horas. Eso es lo que significa un balance. Un balance. So, ¿qué es el balance?
en realidad, cuando la persona usa ese término, es una excusa. No es que en realidad estamos buscando un balance. Porque cuando entendemos que para cada temporada de la vida de nosotros exige algo y demanda algo más que la otra, sabemos que la balanza que nosotros buscamos, Dios es que me tiene que dar la sabiduría, Dios es que me tiene que dar la fortaleza para saber qué va primero en esta temporada. Y son cosas que son un ejemplo como el trabajo, las salidas sociales, pero no son las cosas fundamentales, que es tener a Dios primero, tener la integridad, ser honesto, ser una persona comprometida. No son las cosas de valores, de características que nosotros negociamos y un día decidimos que yo voy a ser más íntegro hoy y el otro día no, porque está fuera de balance. No, es que siempre vamos a seguir así y Él es que va a dirigir esas decisiones que tomamos. Por ejemplo, yo compartía que ahora en mi vida yo decidí estudiar. Yo tengo 33 años, ya al fin de este año, gloria a Dios, termino mi asociado. Son 2 años de estudiar. Para este tiempo de mi vida, yo sé que tengo que sacrificar algo. ¿Por qué? Porque mi prioridad es obtener mi educación en estudio bíblico. Y yo digo que cuando yo tomé esa decisión, yo fui consciente de que yo iba a tener que sacrificar tiempo con amistades, tiempo con otra área de mi vida, que no voy a tener tiempo para hacerlo. Trabajo full time, estoy en la escuela full time y estoy haciendo el ministerio también. Entonces, normalmente algunas personas pueden decir, oh, ok, tú estás estudiando, está bien, hasta que uno menciona que es estudio bíblico. Ahí como que no hay mucho aplauso. Mucho apoyo, claro. Porque si es un asociado o estamos estudiando algo para ser ingeniero o tener su maestría en business, en negocios, en cosas de marketing, de lo que el mundo le aplaude, ahí sí aceptamos el extremo de que tú no vas a pasar tiempo con nadie porque tú tienes mucha tarea, no tienes, más vas a ir para el trabajo y vas a volver a comer, a hacer tarea, tú no ves a nadie por un cierto periodo, ahí te lo aplauden. Pero cuando son cosas que son intencionales, que son para Dios, que son con propósito, porque se supone que ya cuando un cristiano está caminando es con propósito, ya no hace la cosa por hacer las cosas, vamos a tener un tiempo que sacrificar. Y en el plano espiritual, cuando vemos las cosas de la iglesia, por eso es que decimos, hay personas que están pagando un precio. Es que es un precio que se paga. Es un precio que se paga, que muchos no lo queremos pagar. Cuando yo digo, esa persona cree que eso vale ese precio, yo no lo veo de esa forma, ahí hay algo mal, no hay un balance. Tú eres fanático, tú eres fanática. ¿Qué es lo que está pasando? Tú no estás bien porque no ves la cosa como debe de ser. Y no es así. Lo que pasa es que tú no tienes la visión, tú no tienes ese llamado, tú no tienes el conocimiento que se te quiere dar, pero por your lack, tu falta de compromiso con la cosa de Dios, tú no la has podido entender todavía. Pero yo pensaba en el camino aquí, yo pensaba, a nosotros es así, siempre es un extremo o lo otro. Porque si yo me encuentro en una crisis, ahí la cosa de Dios es en extremo, porque todos los días que yo voy a llamar para que alguien ore por mí, todos los días que yo voy a decir, ustedes no tienen un servicio hoy, no hay un enlace de oración, no tienen intercesión, ahí vamos a buscar todos los servicios, todas las cosas que tienen que ver con Dios. Y el extremo en esa situación está bien, ahí no buscamos balance. Porque ahí nadie dice nada. No, nadie busca el balance en ese momento porque tú te encuentras en un crisis. En cambio, si como persona buscamos a Dios y establecemos un plano fijo en el tiempo de una crisis, no hay que llegar a un extremo porque ya esa es tu vida. Ya en tu vida tú tienes la oración. Tú puedes decir, yo necesito que me ayuden a orar, necesito un apoyo, pero tú no andas desesperado buscando más y más y más porque ahí es que uno se refugia, porque están pasando cosas que ni entendemos muchas de las veces. Sí, lo que pasa es que muchas personas no pueden ver, identificar, ¿verdad? Porque están ciegos, que el ser humano tiene una necesidad de Dios. Así es. Entonces, cuando uno busca saciar una necesidad,
Por ejemplo, el hambre. Hay balance en el hambre, sí. En el comer debe de haber un balance. Así es. Pero hay que comer todos los días. Exactamente. ¿Verdad que sí? Hay que comer mínimo sus 3 veces al día. Exactamente. Entonces, ¿para qué? Para poder saciar una necesidad de hambre. Cuando entendemos que hay una necesidad espiritual, yo busco saciarla. ¿Y qué pasa? Es que hay personas que creen que son tan espiritual. No, que eso no se pasa en la iglesia, eso está en mi casa, yo estoy bien. Yo lo que me pongo ahí a barrer y a trapear y pongo una música cristiana. Pero, ¿y la iglesia? ¿Dónde está la vida espiritual que es más allá? Cuando yo me uno a mis hermanos, eso debe de traerme una alegría. Así es. Simplemente el ver a mis hermanos de la fe, personas que son mi familia espiritual, eso debe de traerme un gozo, una alegría de poder adorar a Dios juntos. No es lo mismo uno poner una alabanza en su casa que uno ir y adorar en armonía, ¿verdad? Con la congregación de los santos, donde allí vemos a Dios moverse a un nivel diferente, porque no es verdad, ¿no? Que yo en mi casa siento a Dios más que en la iglesia. Puede ser, dependiendo de la iglesia, ¿verdad? Pero eso no es así tampoco, ¿verdad? Donde vamos a decir, no, que yo busco a Dios y aprendo más en mi casa, yo leyendo la Biblia solo, que cuando voy a la iglesia, a un estudio bíblico, y me enseñan la palabra, y hasta puedo hacer preguntas, pero hay personas que no le interesa crecer, no le interesa aprender la palabra de Dios, no le interesa el llamado de Dios, no le interesa nada. Simplemente van a la iglesia quizás para calmar su conciencia, de poder decir, yo soy buena persona. Amén. Porque claro, yo soy buena persona, hasta cito a la iglesia. José, yo he llegado a la conclusión que lo que nos pasa a nosotros como cristianos es que no nos hemos arrepentido de verdad. Yo creo que ahí ese es el key. Porque yo decía el jueves, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que tuvimos una vida de cierta forma, que no nos fue fructífera, que nos fue mal todo el tiempo, basado en las decisiones de nosotros, de lo que pensábamos, de lo que sentíamos, y llegamos a Cristo, Él nos hace ver que somos pecadores, que lo que estábamos haciendo no era bueno, bien, claro. no era bueno y no estaba bien. Nos arrepentimos. Ese arrepentimiento te lleva a ti a una gratitud que te salvó Jesucristo, que te salvaron. Y esa gratitud es lo que te impulsa a buscar de Dios. Yo no voy a decir, me salvaron teniendo un conocimiento de lo que yo iba a tener como consecuencia de mi vida, de mis decisiones, tener un conocimiento de eso y no tener una gratitud. Y si yo tengo el conocimiento, ¿cómo yo no voy a actuar en esa forma de que me hace buscar de Dios, de que me hace ponerlo a Él a donde Él merece estar, que es sobre toda cosa? Claro, claro. Lo que pasa muchas veces es que venimos a Dios buscando los panes y los peces. Venimos a Dios porque tenemos una necesidad, venimos a Dios para que nos sane, venimos a Dios porque me siento solo, yo vengo a Dios porque me siento depresivo, y no vengo a Cristo porque yo soy un pecador y necesito perdón de mi pecado y redención por la sangre de Cristo. Amén. Para que yo pueda vencer mi pecado. Amén. Que me está llevando hacia la destrucción. Amén. Entonces no hay un arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, yo me miro en el espejo y digo, yo soy un hombre pecador, necesito de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda vencer este pecado que me tiene en el hoyo donde yo estoy, que el matrimonio es un desastre, la relación con los hijos es un desastre, donde quiera que me muevo soy un desastre, estoy en conflicto con todo el mundo, estoy peleando con todo el mundo, nadie se lleva bien conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que soy un pecador. El pecado es que causa esta cosa. ¿Cuál puede ser el pecado? Puede ser el orgullo, puede ser simplemente la ira, puede ser muchas cosas, puede ser el odio, la envidia, el rencor, los celos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vengo a Cristo y me arrepiento de verdad, de veras, ¿verdad? Y ya yo no quiero hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo y busco en Dios, ¿verdad? A un nivel no balanceado, porque hay tiempo para estar en extremo. Sí. Hay tiempos donde los extremos son necesarios, hay tiempos donde hay que buscar a Dios de una forma diferente, de una forma agresiva, de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque solo allí vamos a encontrar lo que necesitamos. Sí. ¿Verdad? Si tuviéramos con propósito.
Claro, ese es el propósito. Si estuviéramos en el mundo diciendo yo quiero ser millonario, si yo trabajo Exactamente. 80 horas, trabajo 100 horas a la semana, Exactamente. como debe de trabajar todo aquel que aspira a ser hombre rico, hombre millonario. Yo quiero ser rico y usted no trabaja 100 horas, usted es un hablador y un mentiroso, ¿verdad? Porque el que aspira a ser rico, que se dedique a trabajar, ¿verdad? Tiene que trabajar su mínimo 80, 100 horas a la semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque tiene una meta que quiere lograr. Así y si yo es. tengo una meta espiritual, yo quiero crecer, yo quiero vencer el pecado, quiero vencer la ira, quiero vencer la falta de perdón, quiero vencer, ¿verdad? El egocentrismo, que no Amén. pienso en mí mismo, la falta de amor, que yo no amo a nadie, ni siquiera a mis hijos, ni a mi esposo, ni a mi esposa. Esa falta de amor, falta de cariño que Dios quiere poner en mí, yo tengo que buscar a Dios agresivamente. Amén. Amén. Claro. Amén. Porque si no, no voy a recibir lo que necesito. Exactamente. Y nosotros llegamos al entendimiento que cuál es la riqueza que nosotros queremos. Ok, yo creo que particularmente yo tengo un deseo de llegar a un lugar financieramente que sea saludable porque yo quiero ayudar a las vidas, right? So, no estamos hablando del dinero. Pero en el Bueno, por lo menos dicen, yo cuando esté estable, pastor, yo voy a ayudar a las vidas. Pero nosotros llegamos al entendimiento de conocer que la cosa, como nos dice la Biblia, la cosa que hay en este mundo son pasajeras y nosotros queremos trabajar 80 horas, por decirlo, para recibir una riqueza que no es del mundo, es eterna. La riqueza de la que nosotros estamos buscando es algo que es eterno, que es una riqueza que viene de Dios, no es una riqueza del mundo. Entonces queremos poner a Dios por aquí y necesitamos el balance en la vida social, necesitamos el balance con el trabajo y toda esa cosa en un lugar y nunca llega el balance porque ponemos todo eso adelante, sí. ponemos todo eso adelante porque queremos la cosa que podemos ver, que podemos agarrar, que son cosas que vemos y recibimos un beneficio inmediatamente porque no somos personas espirituales y no podemos ver el beneficio que nosotros tenemos de la búsqueda de Dios, de la entrega a Dios, de negarnos a nosotros mismos y decir ahora mismo yo voy a perseguir a Dios de una forma que va a ser diferente porque yo no quiero vivir la vida que yo vivía antes cuando yo no conocía a Dios. Yo no voy atrás, yo no voy a seguir esos mismos pasos. Yo no quiero un balance en mi vida cuando se trata de poner la cosa de Dios por abajo. El balance se necesita. Ok, nosotros tenemos que saber. Tú no puedes solamente pasar tiempo con tus amistades y no darle tiempo a tus hijos. Tú no puedes pasar solamente tiempo en tu trabajo y no darle tiempo a tu pareja. Esas son cosas. Nosotros no llegamos a ese entendimiento solos, porque si lo llegáramos solos, no tuviéramos, como tú dijiste, en derrota, viviendo las cosas que estamos viviendo, que son crisis, que solamente cuando estamos persiguiendo a Dios, que la vemos, que conocemos, oh, wow, así es que se establece un orden en mi familia. Y ahora es que yo vengo y entiendo cómo amar a mi esposo, cómo amar a mi esposa, cómo querer a mis hijos, cómo tratar a mi mamá, a mi padre, cómo honrarlo. Vamos aprendiendo cosas que son las riquezas espirituales, la riqueza que nosotros vamos a tener que poner el trabajo para hacerlo, vamos a tener que pagar el precio. Claro, y hay que ser paciente. Hay personas que no ven crecimiento espiritual porque son demasiado desesperados. Dicen, yo voy a orar por 10 días y después de estos 10 días yo voy a estar encendido. Y en esos 10 días usted obtiene muchas cosas en 10 días, pero no es verdad que usted en 10 días ya va a salir de allí un hombre, una mujer madura en la fe, porque hay cosas que toman tiempo. No, pastor, que Dios puede hacer la obra rápido. Hasta un cierto nivel, sí, Dios puede trabajar un poco más rápido con personas que otras, pero no es verdad que en un año ya usted es el super cristiano, no es verdad que en un año ya usted le pasó al pastor que tiene 20 años en la fe, 30 años en la fe. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la cosa de Dios hay demasiada profundidad. Entonces hay que entrar en lo profundo. Así y el que viene con balance, que yo busco a Dios cuando pueda, porque es así, ¿verdad? Así a Dios se busca cuando pueda. No, mis hermanos, a Dios se busca cuando hay que buscar a Dios. Y a Dios hay que dedicarle lo que le pertenece. Y ese es el tiempo que a Dios le pertenece.
Entonces, el balance es algo, mis hermanos, que depende de cada persona. No podemos decir, esta es la vida balanceada. Usted tiene que orar tanto tiempo. Usted tiene que buscar a Dios tanto tiempo. Usted solo puede trabajar tanto. Este es el tiempo que tú tienes que dedicar a tu familia. ¿Por qué? Porque no todo el mundo vive la misma vida. Exactamente. Entonces, hay personas que están solteras, que como dice el apóstol Pablo, el soltero que ni se case, que se dedique a servir a Dios. Pero muchas veces vemos los solteros que ni siquiera le sirven a Dios. Y aún tienen tiempo para servirle y no le sirven. Sin embargo, hay personas que quisieran poder tener el tiempo de dedicárselo a Dios, porque tienen el deseo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque tienen 3, 4, 5 hijos que no pueden descuidar su esposo, su esposa. Exactamente. ¿Verdad? Pero quisieran poder servirle a Dios. Entonces, esa es la cosa, esa es la cuestión del balance, porque el hombre de Dios no puede ser negligente con sus responsabilidades. Porque si tú no estás cumpliendo tu responsabilidad en esta tierra, así mismo, tú le estás fallando a Dios. Claro, yo no puedo abandonar la familia y buscar de Dios. No, que yo soy un misionero, me voy, dejé la familia a votar. Como hay personas que quizás lo han hecho y lo hacen. ¿Verdad? No, que yo estoy, Dios me llamó. Si Dios en verdad te llamó, Dios tiene que preparar tu vida a un nivel que te va a permitir servirle a Dios como tú sientes que Dios te llamó a servirle. Lo que pasa es que muchas veces nos ilusionamos. Escuchamos un testimonio de fulano que la abandonó todo y se metió para la selva y evangelizó una tribu. Y Dios lo usó de manera tremenda. Dios me habló a través de ese testimonio. Yo voy a hacer lo mismo. Entonces usted va por allá, la mayoría de gente ni llegan, pero si usted se tirara para la selva, si a usted se lo comen un tigre, un león, hasta un mono y un gorila se lo come a usted. Claro. Pero no nos lanzamos, ¿verdad? Soñamos y discutimos. Pastor, usted tiene que respetar que yo soy un misionero, pastor. Pastor, ¿cuándo es que usted me va a enviar, pastor? Y no es así, mis hermanos. No, tenemos que buscar cuál es la meta. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando esas conversaciones están teniendo y pasando, ¿cuál es tu meta? Porque al fin del día, un ejemplo, te voy a usar a ti. Tú no te pasas el día haciendo tareas. ¿Por qué tú no estás en la escuela? Yo sí. Exactamente. La meta mía es diferente que la tuya. Claro. Pero tú tienes el día entero preparando un mensaje para predicar el domingo. El domingo yo no estoy preparando mensajes. El domingo yo me estoy preparando para llegar a la iglesia. Es diferente, tenemos diferentes metas, tenemos diferentes responsabilidades, tenemos diferentes llamados, diferentes procesos. Y por eso es que nosotros decimos, no hay una fórmula que se dice, como tú dijiste, solamente orar cierta hora, cierto tiempo. El balance es algo que Dios te tiene que dirigir. ¿Cuál es el balance que es para tu vida? Y cambia, el balance va a cambiar porque la vida no es la misma. Por ejemplo, yo estoy un tiempo donde yo estoy soltero, pero si algún día, ¿verdad?, nos casamos, ¿qué pasa? Entonces ya la dinámica cambia. Cuando uno tenga su familia, ya la dinámica cambia. Ya no hay tanto tiempo para dedicarlo, ¿verdad?, a lo que es el servicio, a la obra. Pero no es que vamos a descuidar la obra tampoco. Y allí es que la persona se confunde porque no encuentra lo que es el verdadero balance. Sino que va de extremo en extremo dependiendo cuál es la circunstancia nueva en su vida. Entonces, si te buscaste un trabajo nuevo, te dedicaste demasiado al trabajo nuevo. Exactamente. Y descuidaste la cosa de Dios. Si te encontraste una relación con alguien, de repente lo dedicas todo a la relación y te olvidaste de Dios. Y ese es el problema cuando nos olvidamos de Dios, mis hermanos, porque la vida espiritual es algo que no se puede negociar. Tu ministerio no se puede negociar a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que esté pasando. El ministerio que Dios te ha entregado o te va a entregar es algo que no lo puedes negociar con nada. No, eso va primero. ¿Por qué? Porque va a llegar el día, Meredith, donde todo hombre, donde todo ser humano va a tener que presentarse delante de Dios y dar cuenta. ¿Por qué? Por lo bueno y lo malo que hicimos, sí, pero también, mis hermanos, por lo que Dios puso en nuestras manos.
¿Qué hiciste tú con lo que puse en tus manos? Y ahí se va a poner en una balanza lo que hemos hecho. Exactamente. Entonces, eso es. Entonces, muchas veces queremos aún el ministerio, pero no, en verdad, no lo valorizamos. ¿Por qué? Porque nos gusta el título, nos gusta que la gente nos respete. Ah, sí, ese fulano de tal, ese es un tal fulano. No, hay una responsabilidad que conlleva lo que es el ministerio, el pastorado. Eso es una responsabilidad, ¿verdad? Porque hay que dar cuenta por las ovejas. Hay que dar cuenta delante de Dios. Y eso es algo, Meredith, que eso debería de asustarnos. Exactamente. Debería de asustarnos. No es que seamos unos cobardes y nos mandemos corriendo, pero debería de poner un temor en nosotros para hacer la cosa con mucha delicadeza. Así es, porque son vidas que nosotros estamos influenciando, afectando. Y yo pienso en la importancia de tener las convicciones, como nosotros dijimos, y ser procesado. José, porque imagínate una persona que acaba de llegar al evangelio, como tú decías, y en un año se cree el super cristiano y ya quiere tener el ministerio, y quizá en Agua de Reposo no pase, pero quizás se vaya a otra iglesia donde pasan, y aquí le dan su título de ministro, sea lo que sea, y viene alguien y cuestiona las decisiones que tú haces, tu responsabilidad, tu compromiso. Todavía tú no tienes una convicción firme, todavía tú ni sabes lo que Dios te está pidiendo. Ok, tú puedes tener ese anhelo, pero eso se toma tiempo para que Dios vaya enseñándote cómo eso se va a llevar a cabo. Pero nosotros nos movemos por la emoción y no hay una realidad que nosotros podemos ver las cosas como son. Y ahí es que entra el balance. Porque nos vamos otra vez en el extremo de la emoción, de lo que hemos sentido, porque, ok, encontré algo nuevo, quiero hacer algo, quiero servirle a Dios. Entra a tu proceso, entra a tu proceso y entra en el orden que tú tienes que entrar. Déjate dirigir para llegar a donde tú vayas a llegar. Y si yo te digo a ti, José, es que tú lees la Biblia demasiado, la gente no puede leer la Biblia tanto, te van a doler los ojos, se te va a dañar la visión. Si tú eres una persona inmadura en la fe, tú vas a comenzar a cuestionar lo que tú estás haciendo, tus decisiones, y eso es un ejemplo. Pero tú comienzas a cuestionar, quizá yo estoy en un extremo, sí. Yo no debo de leer la Biblia tanto. Tú sabes que mientras tú hablabas, algo que llega a mí es que el verdadero balance no se trata de tiempo. No podemos decir, yo voy a leer la Biblia por 10 horas, porque quizás tú lees la Biblia por 10 horas y no es eficiente. Nada. No está sacando absolutamente nada. No está entendiendo ni aprendiendo lo que tiene que aprender. Más te vale quizá 1 hora, ¿verdad? Donde tú profundices con un comentario bíblico, ¿verdad? Y tú estudies, y lo que tú no entiendes, tú llames a tu pastor y haga la pregunta. Pastor, es un tema raro. ¿Por qué esta persona dice esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Jesús reaccionó de tal manera? Y yo puedo llegar a la respuesta donde yo puedo crecer y aprender más de Dios, ¿verdad? Como Dios quiere que yo haga, más que simplemente aprenderme lo que dice la Escritura. Porque de nada me sirve yo leer la Biblia y si no la vivo, si yo no la entiendo, si no entiendo la Biblia, no puedo aplicarla a mi vida de la manera correcta. Entonces hay muchas personas que aplican aplican a su vida la palabra de Dios de una manera incorrecta. ¿Verdad que sí? Y sacan cosas fuera de contexto y andan por ahí pisoteando todo, que lo que yo pise, yo lo declaro mío, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque escuchamos el predicador grande que pisó a la esposa. Y la esposa dijo, pero tú me pisaste. Y le dijo de que, eso es lo que yo pise, será mío. Y después se casaron. Esos son predicadores famosos hoy en día. No vamos a mencionar nombres, ¿verdad? Pero escuchamos cosas así, que a veces fue un piropo o un chiste o algo así. Y nos la creemos literal. Nos la creemos literal y andamos por allí haciendo y deshaciendo, siendo una persona. No, lo que pasa es que ustedes no entienden las cosas espirituales. Lo que pasa es que tú no entiendes las cosas espirituales y tú no sabes lo que tú estás haciendo y tú andas por ahí pisando cosas que le pertenecen a otra gente. Y hasta tú entras en el territorio del diablo, entonces le abre puerta al diablo y el diablo entra a tu vida y te destruye. Exactamente. Entonces tú no sabes lo que está pasando y fue que tú fuiste al territorio de otra gente a declarar cosas que son tuyas cuando no son tuyas. Déjense pastorear. Claro, busquen el consejo.
de personas que son maduras en la fe, ¿verdad? De personas que tienen el testimonio de que entienden la Biblia. Porque hay personas que tú lo ves por ahí dando mala doctrina, enseñando cosas falsas. ¿Pero qué? Pero te contestan 10,000 preguntas. Wow, fulano sí sabe. No, mis hermanos, hay que aprender a escudriñar la verdadera escritura y hay que usar lo que Dios nos ha dado. Entonces, en verdad, es necesario entender el contexto en lo cual la Biblia fue escrita para poder hacer una buena exégesis y traer la palabra de Dios al tiempo de hoy, porque no todo es literal. No todo es para nosotros. Hay muchas promesas que lo que Dios se la dio fue a Moisés, a Josué. Yo no soy Josué, ni soy Caleb, mis hermanos, para estar declarando las cosas que Dios le dio a ellos. Exactamente. ¿Verdad que no? Claro. Entonces yo no puedo tomar un versículo fuera de contexto y comenzar a declararlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le dijo a la persona en la Biblia. Exactamente. Pero eso no es para mí. Si nos dejáramos pastorear, si buscáramos el consejo. Un ejemplo, nosotros tenemos los estudios bíblicos a las 7. El que no tenga dónde ir, a las 7 p.m. los jueves, 689 de la Cranston Street. Déjese pastorear. ¿Por qué? Porque vas a aprender. Vas a aprender, como tú dijiste, podemos hacer preguntas. Ya cuando tú conoces lo que la Biblia en realidad te está diciendo, no te deja guiar de la persona que te están hablando disparate. Así mismo Entonces nosotros tomamos decisiones basadas en aquello disparate porque nos suena bueno, andamos confundidos, andamos por todos los lados y nos confundimos más porque no somos personas que van regularmente a la iglesia, porque eso es demasiado. Yo no puedo ir a la iglesia 4 veces, 4 domingos en un mes, eso es demasiado. Yo no voy a la iglesia 4 jueves en un mes, eso es demasiado. Si hay una actividad, yo no voy, pero si sale un artista con un concierto, yo voy, aunque sea por 6 horas. Así si hay una conferencia secular del liderazgo de una mujer, que es el día entero, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, yo voy. Y hasta pasa hambre. Si tengo que pagar por un ticket de $250 para que alguien me diga que yo tengo que no gastar mucho dinero en la calle, yo voy. Porque es una conferencia financial de nuestra finanza. La cosa que nosotros podemos hasta pedir un consejo, pero si tú no quieres pedir un consejo, tú lo puedes ver en YouTube. Tú puedes buscar un consejo. Si tú quieres estudiar la finanza, cómo yo puedo budget, cómo yo puedo manejar mi dinero mejor. Gratis por ahí la información. Gratis. Pero esas son las cosas que nosotros creemos que nos traen más valor. Y no solo eso, Meredith, hay gente que va para que no se lo cuenten. Para poder decir, yo estuve allí, claro, wow, ese evento, wow, qué concierto más lindo. Exactamente. Tú sabes que yo estaba ahí, wow. Sí, yo no me lo perdí. Y tú lo ves por Instagram, que los que estaban en la silla más atrás, que no arriba, que no vieron bien, ni escucharon nada. Pero estuvieron allí. Entonces, mis hermanos, no podemos venir a querer llenarle los ojos. Eso también va a la iglesia, porque hay personas que van a los conciertos cristianos, van cuando todo. Viene el profeta de tal, el predicador de tal, van para que, por si alguien dice, poder decir, sí, claro, yo estuve allí, o van allí y pasan para que le oren, a ver que le dice tal fulano de tal. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la búsqueda de Dios es personal. En la intimidad es que uno conoce a Dios. Y voy a tocar este punto. Si vamos a hablar de balance, ¿qué usted hace visitando toda la iglesia, yendo a todos los eventos cristianos y usted no va a su iglesia? Así mismo es. ¿A dónde está el balance? Claro que sí, así mismo es, claro. No tiene lógica. Yo digo que ahí es que nosotros tenemos que ver la realidad. ¿Cuál es mi compromiso? Si Dios te confirmó que esa es tu iglesia, comprométete con tu iglesia. Ve a los servicios, dale apoyo al ministerio. Quizás tú no eres líder del ministerio, pero tú tienes responsabilidad como miembro del ministerio a darle apoyo a la cosa de Dios, porque el ministerio es de Dios, aunque hay una persona ahí manejándola y siendo la persona que es el líder, es a Dios, es con Dios el compromiso. Y después, si tú quieres ir a un evento, ok, no hay nada malo con eso, pero de nuevo, el extremo. Tú no puedes ir a la iglesia tanto,
pero si hay cualquier evento afuera de tu iglesia, tú eres la primera persona ahí. Tú sabes algo, ¿Cuál es la intención de decir eso? Tú sabes algo, nosotros estamos bien equivocados y por eso es que muchas personas critican y no entienden lo que es la iglesia. La iglesia, mis hermanos, no es un lugar donde yo voy un domingo por 2 horas y desde que se acabó el servicio me voy para mi casa. Exactamente. Quédese en su casa y véalo por el live. Exactamente. Véalo por el live. La iglesia es un lugar donde uno llega, mis hermanos, y somos parte del cuerpo de Cristo, donde podemos tener esa confraternidad con nuestros hermanos de la fe, donde debemos crear amistades, donde debemos crear relaciones con los demás para que podamos recibir la bendición que viene a través de los demás. Amén. Porque a veces que pensamos que la bendición solo viene de parte de Dios, pero Dios usa también, mis hermanos, a personas que Dios nos quiere poner en nuestra vida para que nos puedan dar guianza y dirección, pero nosotros no llegamos a la iglesia y buscando ser parte de la familia, no buscamos una iglesia buscando ser pastoreado. Porque hay personas que van a la iglesia, ni conocen al pastor o a la pastora, ni lo conocen, nunca han hablado con ellos, no tienen ningún acceso. Pero les gusta ser parte de esa iglesia y hasta comparan la iglesia y dicen, mi iglesia es mejor que la tuya. Sí. ¿Cuál iglesia? Yo veo, ¿cuál iglesia que tú vas? A veces ni se saben el nombre de la iglesia. Así es. Pero es mejor que la tuya. Cuando tú tienes, cuando tú puedes llamar a tu pastor en la noche, pastor, pasó una emergencia. Amén. Y el pastor está ahí. Amén. No es lo mismo, mis hermanos, una iglesia donde usted no conozca al pastor, que el pastor nada más predica los domingos y usted no lo conoce, ni le dan un consejo, ni tú puedes llamarlo, pastor, pasó una situación, necesito guianza porque en verdad no sé qué hacer y podamos recibir la guianza. No es lo mismo tener unos líderes firmes en la iglesia donde si pasa algo, están allí para orar por nosotros, están allí para orar con nosotros. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasa, Meredith. Muchas veces vamos a la iglesia, pero no nos hacemos parte de la iglesia. Claro. Entonces, esas son las personas que más critican. Así es. La persona que va a la iglesia, pero se queda viendo desde afuera. José, a mí me hacen la pregunta, ¿tú no puedes faltar un día? Yo puedo faltar un día. Yo no me voy a meter en problemas, no hay detention. Claro, se puede faltar un día si hay cierta cosa. Claro. Claro que yo puedo faltar un día si yo creo que es necesario faltar un día. Lo que pasa es que, como tú explicaste, yo llegar a mi iglesia no es como yo dije ahorita, ir a una cita que es obligado que tengo que ir porque tengo un chequeo que hacerme y yo sé que lo tengo que hacer por lo menos una vez al año por mi salud. No es así, es que cuando yo voy ahí, como tú dijiste, yo estoy con mi familia, yo disfruto llegar a la iglesia, pasar tiempo con mis hermanas y mis hermanos, yo estoy pasando el tiempo y nosotros nos estamos amando, conociendo, creciendo, así es que Dios trabaja en la vida de nosotros, es a través de la persona, esas relaciones que nos van ayudando a crecer, a madurar, a buscar a Dios más. ¿Tú sabes por qué? Porque necesitamos crear el carácter correcto y eso pasa a través de la relación. So, cuando a mí me dicen, tú no puedes faltar un día, tú nunca faltas. Sí, yo puedo faltar un día, es que yo no quiero faltar. Esa es la diferencia. Yo no quiero perderme de ese tiempo que yo voy a pasar con mi familia, porque estoy pasando tiempo con mi familia. Claro. Esa es la diferencia. Y hay gente que dice, no, hay gente que se predisponen y te van a pedir los domingos específicamente actividades. Y tú le vas a decir, no, yo no puedo, es domingo, tengo iglesia, y la persona cree, oh, mira, eso es una cárcel, eso es una fanática, eso es una religión extremista, eso es a cult, how do you say cult? Eso mismo. Y piensan de esa manera, pero no piensan, oh, esa persona quiere estar ahí, hay algo que esa persona le gusta, quiere hacer. Si yo digo que yo voy al gimnasio del día hasta la noche, nadie dice nada. Yo no puedo ir al evento familiar porque tengo que trabajar, tengo una reunión. O jugar deporte. O jugar deporte. No, que fulano no pudo venir al cumpleaños porque está en un juego de pelota. Tiene un juego, nadie dice nada. Claro, nadie dice nada. Si está trabajando, nadie dice nada. Entonces tenemos que en verdad cuestionar si en verdad amamos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando amamos a Dios, yo quiero estar en mi iglesia.
Yo quiero estar allí buscando de Dios, adorando a Dios. Y tú sabes algo bien, bien interesante, Meredith. Esto es una verdad absoluta, espiritual, que todo el mundo me lo va a poder confirmar y va a decir eso es así. El día que tú faltas a la iglesia, ese es el día donde la palabra te hubiese hablado directamente. Así mismo es. El día que tú faltas a la iglesia es el día donde tú ibas a recibir algo de Dios. Esa es la verdad más grande que yo he visto, Meredith. El día que falta a alguien es el día que Dios le iba a hablar. Así es. ¿Por qué? Porque a veces somos muy pronto en desanimarnos. No, yo hoy no voy a la iglesia, yo voy mucho, yo puedo faltar un día, yo estoy cansado, es verdad. Yo tengo que tener más balance. No. Las 2 horas que tú vas en domingo, eso no es lo que te tiene desbaratado. No, eso no es. No, que yo tengo que descansar. Las 2 horas que uno se sienta en una iglesia, eso no es lo que te quita el descanso. Si hay una persona que se siente que llegar a la iglesia y pasar ese tiempo, sea un jueves o un domingo, que son los días que nosotros nos reunimos más frecuente, no se siente de esa manera, no se siente que es un lugar agradable, que es una obligación o que tengo que ir porque si no me van a mirar raro o si no voy van a pensar cualquier cosa, o van porque se sienten obligados y no van por la razón correcta. Yo digo que inténtalo, ¿verdad? Intenta ver la cosa de una forma diferente y trata de un mes cómo tú te sientes. Si tú le das prioridad a la cosa de Dios, si tú pones a Dios primero, si tú te comprometes a ver qué es lo que hay ahí y como tú dijiste, no llega y te va huyendo después que se acabe el servicio. Y participa y llega a la Participa, nación. habla con tus hermanos, mira las conversaciones, saluda, cómo tú estás, cómo te está yendo. Claro, no sea el primero en irte. No te estoy diciendo quédate hasta el final y sea el último, pero no sea el primero en irte. Pero deja que esas relaciones crezcan para Así que tú mismo entiendas lo que te están diciendo. Lo dice en la Biblia, no dejen de congregarse, ¿verdad? Claro. Pero hay una razón, nosotros vamos enriqueciéndonos personalmente cada uno a través de esas relaciones y usamos la iglesia, pero no es solamente la iglesia, como dijimos, la oración, el tiempo en la palabra. No hay algo que yo pueda hacer en búsqueda de Dios que me resulte en negativo, que me resulte Claro a mí que en no. algo malo, que me quite, que me reste. Claro, porque el acercarme a Dios me es el bien. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, mientras más yo me acerco a Dios y estoy en comunión con Dios y estoy en el lugar de Dios, más yo comienzo a recibir de Dios. Exactamente. Hay que poner la meta de nosotros, nuestro objetivo, hay que ponerlo claro. Yo creo que nosotros debemos de sentarnos un día, si usted se siente que no hay un balance entre la iglesia, y escríbalo en un papel, todo lo que tú haces en una semana, a dónde se va tu tiempo. Es una porción tan mínima. Mínima lo que es la iglesia, así mismo es. Es tan mínima de los 7 días de la semana. Y todo lo que hacemos. Yo te aseguro, Meredith, que por más mínimo que uno se siente a ver televisión, en una semana uno va y ve más televisión. Así mismo es. Más videos por YouTube, más cosas que uno ir a la iglesia por 4 horas a la semana. Así es. Para los que quieren hablar de balance. Claro. Claro. ¿Verdad que sí? Porque si vamos a irnos al extremo, vámonos por lo extremo. No, que tú estás en la iglesia demasiado. Deje todo lo que usted es distracción, entonces. Exactamente. Deje todo lo que es distracción. Deje el celular, deje todo eso. Porque usted pierde más tiempo sentado, despierto de noche, mirando un celular por 4 horas sin poder dormir, que usted ir a un servicio de la iglesia. Y déjame decirte, si tú llegas a la iglesia, te prometo que se te va el insomnio. Claro, porque tú sabes que, Meredith, ya estamos cortos de tiempo, pero hay ambiente espiritual. No me gusta hablar mucho de las cosas espirituales, los que me conocen, porque no todo el mundo entiende las cosas espirituales. Pero hay ambiente, Meredith, que solo estando allí vamos a recibir ciertas cosas. Porque hay ambientes que son ambientes espirituales, ¿verdad? Y no así es que estamos tampoco en contra de la profecía ni nada así. Sí estamos en contra del mal uso de la profecía, pero aún así, Meredith, hay ambiente profético.
donde la palabra de Dios se encuentra, y aún Saúl el rey, cuando estuvo entre profetas, profetizó, dice la palabra de Dios. Entonces hay unos ambientes donde Dios se mueve, mis hermanos, que pasan en la iglesia, no es que no pueda pasar en su casa. Hay momentos donde usted puede tener un culto en su casa, donde usted puede buscar una adoración, usted está orando en su casa y se da un ambiente en su casa. No estamos diciendo lo contrario, pero hay veces, mis hermanos, que eso no pasa en nuestro hogar y pasa en la iglesia, donde allí nos encontramos una presencia de Dios tremenda, donde vamos a estar allí y las cadenas espirituales van a caer, donde vamos a hacer y vamos a recibir sanidad, donde vamos a recibir liberación, pero no, muchas veces nos perdemos estas cosas. ¿Por qué? Porque hay que tener balance. Hay que tener balance. No, mis hermanos, la iglesia es una institución dada por Dios donde estamos allí para edificar a los santos, para que los santos se preparen para la obra del ministerio. Así es. Eso es mentira, no, que hay demasiada iglesia, eso es mentira. Es verdad, dice tía, no nos queremos ir. Así mismo es, hay domingos que nosotros no nos queremos ir. Nadie nos está forzando porque dijimos que somos cristianos, usted debe de ir a la iglesia. No se atreva yo no verlo en la iglesia un domingo. Hay gente que son así, pero... Nosotros en Agua de Reposo, lo que yo conozco, lo que yo vivo, gracias a Dios. Queremos estar allí. Nosotros queremos estar ahí. Claro, ¿por qué? Porque se da algo bien lindo, donde vemos la mano de Dios moverse de una manera bien fuerte, donde en verdad recibimos lo que necesitamos. Así es. ¿Verdad? Donde recibimos muchas veces descanso, porque son de las cosas que se encuentran en la presencia de Dios. Amén. El descanso, ¿verdad? Donde se van las cargas, donde se va lo que nos agota, se va el insomnio, se va la depresión. Pero a veces no valorizamos esas cosas, Meredith. ¿Por qué? Porque no las recibimos por nuestra falta de entrega, por nuestra falta de fe. Pero así vemos a otra persona, ¿verdad?, que las reciben. Amén. Y para terminar, quiero dejarlo con ese pensamiento. Vamos a dejar de tratar de buscar un balance espiritual y vamos a tener esa determinación de entrar en orden mejor. En vez de decir, hay que buscar un balance entre las cosas de Dios, entre en orden para que sea Dios quien te revele a dónde y cómo van las prioridades de tu vida, para que tú puedas ver cómo tú creces, para que tú puedas ver los frutos de tu vida, para que tú puedas ver un crecimiento espiritual y en la otra área de tu vida también, porque ese es el orden de Dios. Claro, y mi pregunta para terminar, ¿verdad? Yo voy a terminar con una pregunta. ¿Es Dios solo la iglesia? ¿Verdad? ¿Es Dios solo el servicio de la iglesia? ¿Verdad? Si en verdad somos cristianos, no sería que nuestra vida entera debe de ver a Dios allí. Amen. Entonces, en mi trabajo, ¿yo dejo de ser cristiano en mi trabajo? Cuando yo estoy con mi familia, ¿dejo yo de ser cristiano? Cuando yo estoy en mi carro, ¿dejo yo de ser cristiano? Entonces, pensémoslo bien, si en verdad tenemos balance o estamos buscando balance o lo que estamos buscando, ¿verdad? El ser tibio. Y Dios no quiere que seamos tibios, mis hermanos. Los tibios, Dios lo vomita. Entonces hay que estar encendido, hay que estar bien puesto, bien firme. Y la vida espiritual no la podemos negociar. Amén. Entonces Dios me lo bendiga. Bendiciones. Acordémonos, el balance lo da Dios. Solo se encuentra cuando busquemos a Dios de la manera que hay que buscarlo. Entonces Dios va a poner la cosa en orden. Amén. Dios me lo bendiga a todos. Tengan muchas un feliz bendiciones resto de su noche.